Tengan todos muy buenos días. Una vez más, por supuesto, un sábado más estamos en este lugar para seguir o proseguir hablándote de la palabra de Dios. Qué lindo poder recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquel que en una oportunidad pudo decir a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda persona. Predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos aquí, bueno, para seguir hablándote y siguiendo las palabras maravillosas de nuestro eterno Salvador. Tal cual dijo al Señor, nosotros también queremos cumplir y obedecer su palabra, de ir por todas partes y anunciar este precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo justamente allí en el libro de los Hechos lo que dos hombres, dos discípulos, dos apóstoles del Señor, en una ocasión se dirigían hacia el templo llamado a la Hermosa. Y al acercarse, llegar a la puerta, se encontraron con algo triste. Es triste esta situación. Se encontraron con un hombre que pedía limosna. Qué triste es ver a veces personas discapacitadas pidiendo limosna, mendigando. Es muy triste. En este tiempo podemos ver por allí alguno, a veces con la manito, bueno, y la gente, aquellos que son tocados, le dan una moneda, es una forma de decirlo, pero es triste. No puede trabajar, no puede caminar según la discapacidad que tiene. Pero en esta mañana quiero hablarte de un hombre que dice la Biblia, un hombre que traían todos los días ahí a la puerta del templo para que pidiese limosna. Si nosotros pudiésemos analizar o pensar en la situación que se encontraba este hombre, realmente también vendría a nuestros corazones tristeza o dolor. Allí imagínate tú, un hombre sentado todos los días, alguien, quizás no sé si la familia o alguien que tenía compasión de él, lo llevaba todos los días, lo dejaba a la puerta de un templo para que toda la gente que entraba al templo le daban una moneda. Y esa era la vida de este hombre de todos los días. Pero ocurrió un día, como te dije, dos discípulos del Señor, Pedro y Juan. Eso está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, ahí en los capítulos subsiguientes nos habla de esta historia, de esta obra tan hermosa en las Sagradas Escrituras que es la Biblia. Cuando ellos se acercaron allí a la puerta de aquel templo donde ellos iban a orar, se encontraron con este pobre hombre. Este hombre con mucha esperanza, con mucha confianza. Dice que este hombre con la mano extendida pedía limosna a Pedro y a Juan. Y ellos se acercaron a él y él, dice la Biblia, que su mirada de este mendigo fue hacia la mirada de aquellos dos hombres de Dios. Y esperando a este mendigo y extendiendo la mano para que le diesen unas monedas, allí empezó a hablar Pedro, y está escrito, como te dije, en el libro de los Hechos, aquí en la Biblia. Ellos le dijeron a este hombre discapacitado, cojo, le dijeron: mira, no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos nada para darte. Pero tenían algo mejor que oro y que plata, algo que era para su vida,
para que él sería un hombre realmente libre y podría trabajar y podía a partir de ese momento ganarse su dinero para el pan de cada día sin pedir limosna. Entonces este mendigo, dice la Biblia, que él estaba a la expectativa, esperando que los discípulos le diesen algo. Pero le dijeron, no tenemos oro ni también no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Lo que tenemos te damos. Quizás este hombre habrá pensado, pero ¿qué es lo que me van a dar? No tienen nada en las manos, ni siquiera meten las manos al bolsillo para sacar una moneda y para regalarme. ¡Qué raro! Quizás pensó este mendigo en su corazón. No tenemos oro ni plata, pero tenemos algo más grande, más importante, algo más maravilloso. Y le dijeron, míranos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué maravilloso! Y dice las Escrituras que en ese mismo momento este mendigo se puso en pie. Años que no había caminado, años ya de nacimiento. Pero en aquel momento, cuando los discípulos del Señor Pedro y Juan le dijeron, levántate y anda, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Este hombre obediente se levantó, sus piernas fueron afirmadas, sus rodillas fueron fortalecidas por el poder de Dios. Y este hombre se levantó y empezó a brincar, empezó a alabar a Dios, empezó a adorar la gloria a Dios, porque Dios había hecho por medio de los discípulos una obra gloriosa en su vida. Ese Jesús que había obrado por medio de sus discípulos, por medio de Pedro y de Juan, hoy en el día ese Cristo es el mismo, porque así lo dice la palabra. Él no ha cambiado. Hay muchos lo tienen que Jesús ha muerto, ha sido sepultado y quedó, pero las Escrituras nos dicen que Cristo es verdad que fue muerto, pero que al tercer día resucitó, que no lo pudo retener esa tumba fría, que esa piedra fue removida y él salió triunfante, victorioso. Cristo resucitó y ese Cristo hasta este momento sigue siendo el mismo de aquel tiempo, sigue el mismo hablando a tu corazón. Quizás ya no está Pedro, ya no está Juan, ya no está Marcos, no está Lucas, no está todos los discípulos, pero los tiempos fueron pasando, como hombres también partieron, y hasta que llegamos a este tiempo en que estamos nosotros ahora anunciando este glorioso evangelio de Jesucristo. Este evangelio que siempre fue menospreciado desde el comienzo por mucha gente. Este evangelio que hasta el día de hoy a muchos no les gusta, muchos desprecian. ¿Qué es evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Y el que habla, hay personas que dicen, esos evangelistas están locos. Puede ser que tengas algo de razón si alguien opina de esta manera. Locos, pero locos por Cristo. Si a Jesús mismo le trataron de loco, a Jesús mismo le trataron de muchas cosas, ¿quiénes somos nosotros? Pero quiero decirte, me siento orgullosa si nunca hay alguien que una vez cuando estaba predicando allí en la esquina del barco, pasó una mujer pobre, yo lo veo en su ignorancia que se encontraba, pasó y me dijo, loca, y yo me puse contenta porque soy loca por Cristo, para anunciar la palabra. Yo soy capaz de entrar a cualquier lado, hablar con cualquiera,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio no es cualquier cosa, te había dicho la semana pasada. El Evangelio es poder y potencia de Dios. Poder y potencia de Dios. Eso es el Evangelio. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees, el Evangelio es poder de Dios para tu vida. Este Evangelio poderoso puede hacer una obra gloriosa en tu vida. Puede sacarte del lugar donde te encuentras, un lugar de tristeza, de amargura, de opresión, o un lugar de pecado. No vamos a enumerar el pecado, porque el pecado, bueno, hay toda clase, de todo tamaño, de todo. Pero pecado, al final de cuentas, pecado es pecado. Y la Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, porque el pecado es inducido por el mismo enemigo de nuestras almas, por el diablo. Y todos obedecen. Pareciera que el pecado es tan dulce, tan bueno. Y la Biblia lo confirma. El camino del hombre dice que a muchos les parece que son lindos, son rectos, hermosos, pero su fin es camino de muerte. ¡Qué verdad! Está escrito en la Escritura. Y no solamente que está escrito, sino que es realidad. Tú mismo puedes darte cuenta que nuestros caminos, cuando elegimos nuestro propio camino, bueno, tomamos a nuestra manera, vamos a donde no es bueno, hacemos lo que no es bueno, y el resultado es malo. El resultado de tomar nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, nos lleva hacia el mal. Y para muchos es la muerte. Pero en esta mañana estamos enfatizando respecto de este hombre. Este cojo se levantó, empezó a dar la gloria a Dios, brincaba de alegría, pero no faltaba que algunos le estaban observando, y muchos que tenían aún envidia y también perseguían al Evangelio. Hay mucha gente, dice la Biblia, que se maravillaba, se ponían contentos, eran sorprendidos por aquella obra que Dios había hecho por medio de estos discípulos. Por supuesto, un hombre que estaba muchos años allí pidiendo limosna, dando lástima, en el frío, en el calor, en la lluvia, no sé, bajo la inclemencia del tiempo, pero allí estaba fielmente pidiendo limosna porque necesitaba para seguir viviendo. Pero desde aquel momento que Pedro y Juan se acercaron y le dijeron que no tenían plata, sino que tenían a Jesús, y que en el nombre de Jesús se levantase y que empezase a caminar. Y desde aquel momento que este hombre fue sanado, desde aquel momento yo pienso en mi corazón, porque eso sucedió en mi vida cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, que aquel hombre se sentía el hombre más feliz del mundo. Ahora él sano podía ir a buscar trabajo, podía trabajar, podía moverse, ya no necesitaba que nadie lo lleve cada día allí a la puerta del templo a pedir limosna. Ahora él se movía, ahora él tomaba sus decisiones a dónde ir y de qué forma. No sé si tenía familia o no, la Biblia no lo dice, pero por supuesto, este hombre quizás hizo su hogar, tuvo hijos, esposa, pero gracias a qué, gracias al Señor Dios Todopoderoso, porque el Evangelio es poder y potencia de Dios. Si tú crees, este Cristo de poder puede seguir obrando en tu vida, puede obrar, seguir y obrar este Cristo, este Evangelio de poder. Y en aquel tiempo la gente se maravillaba de que este hombre haya sido sanado por el poder de Dios. Pero también habían otros que no les gustaba. Había también desde aquel tiempo gente que no les gustaba el Evangelio, que no les gustaba que hablen de Jesús. Y por ese motivo, Pedro y Juan, yo te voy a hacer un bosquejo, porque si vas
vamos conforme toda la historia, no vamos a terminar. Ellos fueron tomados presos por los sacerdotes y escribas de aquellos tiempos. ¿Por qué? Por solamente anunciar y sanar a un enfermo en el nombre de Jesús. Fueron puestos en la cárcel. Allí estuvieron toda la noche, encerrados. ¿Cuál era su mal de ellos? ¿Qué hicieron? ¿Robaron? ¿Mataron? ¿Qué hicieron? Solamente por sanar a un cojo en el nombre de Jesucristo. Y al día siguiente fueron llevados a un lugar para que sean juzgados. Pero Pedro no se quedó callado. Él empezó a hablar, aún a los fariseos y a todos los que estaban allí, empezó a hablar. Él decía, nosotros estamos anunciando a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y de esa manera él empezaba a decirle todas las cosas que habían hecho a Jesús. Pero qué hermoso, aunque ellos lo llevaban, quizás lo llevaban los pechones, quizás lo llevaban, bueno, no sé de qué manera más. Pero lo más hermoso es saber que Pedro y Juan allí estaban plenamente convencidos a quien predicaban, a quien anunciaban a un Cristo de poder. Y en esta mañana nosotros también desde este lugar podemos anunciarte al mismo Cristo, ese Cristo que en aquel momento dio poder a Pedro y Juan para que sanase a ese enfermo. No solamente él, fueron sanados muchos enfermos, paralíticos, ciegos, aún muertos resucitaba, algo glorioso. Y es nosotros en este tiempo, también en el nombre de ese Cristo, en el nombre de ese Jesús, que un día salió de la boca de los discípulos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Nosotros también esta mañana queremos decirte, igual que ellos, en el nombre de Jesús, mi amigo que estás escuchando, levántate. Quizás no estás cojo, quizás no estás ciego carnalmente, pero quizás espiritualmente estás cojo, estás ciego, estás inutilizado. Pero en esta mañana te decimos, levántate, ven a Jesucristo. ¿Sabes? Desde que Cristo fue crucificado con los brazos abiertos en aquella cruz, hasta este tiempo, Él sigue con sus brazos abiertos. Él te está esperando. Él te está diciendo, venid. ¿Sabes? En ningún otro hay salvación, porque yo soy el Salvador del mundo, dice Jesucristo. Por eso que te anunciamos en esta mañana, por eso que te estamos hablando este evangelio de poder, para que tú también seas bendecido por Dios, para que tú también vengas al conocimiento de la verdad, para que tú también aceptes a Cristo, así como este cojo, cuando le dijeron, en el nombre de Jesús, este hombre se levantó, empezó a glorificar a Dios, empezó a alabar a Dios. Y en esta mañana a ti también te decimos, levántate del lugar donde estás, levántate. Estoy hablando no de la forma física, ¿por qué no? Física también. Dios tiene poder aún para sanar tus enfermedades físicas, pero ¿cuánto más las enfermedades del alma? Porque es la que va a prevalecer hasta el fin. Y Cristo quiere sanar esa enfermedad. No sé cómo estás, cómo te encuentras, pero Jesucristo te ama. Por eso hasta este momento Él está entre nosotros. Su palabra es viva, eficaz. Si tienes una Biblia, lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vas a poder encontrar, la palabra lo dice, Hechos de los Apóstoles, lo que los apóstoles hicieron en el nombre de Jesucristo.
Y dice la palabra que cuando los discípulos fueron llevados para ser juzgados, ellos allí no se quedaron callados. Ellos no se quedaron, bueno, ¿qué hacemos ahora? O empezaron a tener miedo. No, cuanto más lo perseguían, cuanto más rechazaban a Jesús, cuanto más ellos tenían fuerza para seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros también, yo también, cuanto más me desprecia, cuanto más me insultan, cuanto más me dan fuerza para seguir diciéndote que Jesucristo te ama, que Jesucristo quiere ayudarte, que Jesucristo quiere salvarte. Cuanto más me das fuerza cuando tú te diriges a mí, me das más fuerza para seguir publicando esta bendita palabra del Señor. Y cuando más allí lo apretaban para que dejasen de hablar, ellos decían, pero no podemos dejar de decir que Jesucristo salva, que Jesucristo sana. Y allí en el mismo hecho, en el capítulo 4, versículo 19, sin duda, allí Pedro pudo decir, porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Aquí está escrito en la Biblia, hablando el apóstol Pedro, discípulo del Señor, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien seamos salvos. Sí, estimado oyente, aunque hagas muchos sacrificios, aunque dones oro y plata, hagas muchos beneficios, no vas a poder salvar tu alma, porque en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Así lo declara en las Escrituras, en el libro de los Hechos. Porque en ningún otro hay salvación. Estás buscando de una manera u otra la salvación. Si no es en Jesucristo, no vas a encontrar en ningún otro, porque así lo confirman las Escrituras. Si vas de un lado a otro lado, estás perdiendo el tiempo, porque solamente Cristo es el Salvador del mundo, porque solamente Cristo ha dado su vida en la cruz del Calvario. Solamente Cristo, así como se fue al cielo, como dice las Escrituras. En una ocasión estaban mirando que Jesús era levantado al cielo, y aparecieron los ángeles y les dijeron a los discípulos y a la gente que estaban allí, ¿qué estáis viendo vosotros? Este mismo Jesús a quien vosotros veis ir al cielo, un día volverá. Cristo vuelve pronto y está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. De repente Cristo vendrá a buscarnos. ¿En qué lugar te encontrará? ¿En qué estado encontrará tu vida? ¿Cómo estarás? ¿Estarás preparado para ser levantado por Jesús, para ser salvo? ¿O te encontrarás en el mismo lugar de pecado y muchas cosas? Pero esta mañana yo te voy a dejar este mensaje. Así como fue sanado ese cojo por el poder de Jesucristo, en este tiempo también, en el nombre de Jesucristo, tú puedes ser sanado tu alma. A veces vienen enfermedades físicas, porque nuestra alma está enferma, porque el alma del ser humano está cautivo en muchos vicios, muchos pecados, y es por esa consecuencia aún el cuerpo se enferma. Ojalá reflexiones y te levantes igual que este hombre, y cuando aceptes a Jesucristo puedas brincar de alegría, cuando tu vida sea diferente, cuando seas cambiado en nuevo hombre, nueva mujer, realmente brinques de alegría, dando la gloria, la honra a Dios. Y una vez más te repito las palabras y con esto termino. ¿Qué lo dijo Pedro a aquel cojo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y en esta mañana tú también. No tenemos nada para darte, pero en el nombre de Jesucristo, ven, acércate a Él. Y Él hará de ti un hombre, una mujer, libre de pecado, libre, porque solamente Él tiene la salvación. Que esta palabra ojalá quede en tu corazón y te haga reflexionar. Dios te bendiga ricamente a todos ustedes. Les bendiga.